Me llamo Daniel y siempre he sido aficionado a las aventuras. No tengo miedo a lo desconocido, al menos hasta esa noche. Todo comenzó cuando decidí embarcarme en un viaje en tren nocturno, buscando una escapada de la monotonía de mi vida cotidiana. Lo que no sabía era que ese viaje cambiaría mi percepción del mundo para siempre. El tren se mecía suavemente mientras avanzaba por la oscuridad de la noche. Estaba emocionado por la perspectiva de llegar a mi destino al amanecer, pero algo en el ambiente me inquietaba. A medida que el tiempo pasaba, comencé a notar que los otros pasajeros parecían nerviosos, como si sintieran algo en el aire que yo aún no podía percibir. Decidí ignorar mis instintos y me sumergí en mi libro, tratando de distraerme de la creciente sensación de malestar. Sin embargo, cuando levanté la vista de las páginas, noté algo extraño en el reflejo de la ventana. Una figura borrosa se movía en la oscuridad detrás de mí, pero cuando giré la cabeza para mirar, no había nada allí. Sacudí la cabeza, atribuyendo la visión a la fatiga del viaje, pero la sensación de inquietud persistía. Decidí ir al vagón de servicio y me levanté, sintiendo que necesitaba estirar las piernas y alejarme un momento de mi asiento. Caminé por el pasillo oscuro, con la tenue luz de los faroles del tren parpadeando intermitentemente. El sonido de mis pasos resonaba en la quietud de la noche, y por un momento pensé que escuchaba otros pasos acompañándome. Pero cada vez que me detenía y miraba a mi alrededor, no veía a nadie más que a mí mismo. Finalmente, llegué al vagón de servicio y entré en el pequeño espacio. Me lavé la cara en el lavabo y cuando levanté la vista al espejo, me sobresalté al ver la misma figura borrosa que había notado en la ventana, parada justo detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho mientras me daba la vuelta lentamente, temiendo lo peor. Pero cuando miré detrás de mí, no había nada allí. Me recriminé por ser supersticioso y me dije que necesitaba dormir más. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal persistía, como si estuviera siendo observado por algo que no podía ver. Decidí volver a mi asiento y tratar de conciliar el sueño, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia acechando en las sombras de mi mente. El resto del viaje pasó en un borrón de ansiedad y paranoia, y cuando finalmente llegué a mi destino, estaba más que aliviado de abandonar ese tren maldito. Después de abandonar el tren, esperaba dejar atrás la sensación de malestar que me había invadido durante el viaje. Pero cuanto más tiempo pasaba, más claro se hacía que las sombras de aquella noche me seguían a donde quiera que fuera. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, de la tensión del viaje y la falta de sueño. Sin embargo, las extrañas coincidencias que seguían ocurriendo me hicieron dudar de mi propia cordura. Cada vez que miraba hacia atrás, tenía la sensación de que alguien o algo estaba siguiéndome. No importaba cuántas veces me detuviera y revisara a mi alrededor, nunca veía nada más que la oscuridad vacía. Pero aún así, la sensación persistía, como si algo estuviera aguardando en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Mis noches se convirtieron en un torbellino de pesadillas y despertares repentinos, cada sueño plagado por la misma figura borrosa que había visto en el tren. Empecé a evitar los espejos, temeroso de lo que podría ver en sus superficies reflectantes, y me volví cada vez más paranoico con cada sombra que se movía en el rincón de mi visión periférica. No importaba a dónde fuera ni lo que hiciera, la sensación de que algo oscuro me seguía como una sombra persistente nunca desaparecía. Incluso cuando me encontraba rodeado de gente, me sentía solo, como si estuviera atrapado en mi propia pesadilla personal. Finalmente, decidí buscar respuestas. Investigué sobre el tren en el que había viajado, buscando cualquier información que pudiera explicar lo que había experimentado. Pero lo que descubrí solo sirvió para aumentar mi paranoia. Resulta que el tren en el que había viajado era conocido entre los lugareños como el Expreso de las Almas Perdidas. Durante décadas, se habían rumoreado historias sobre pasajeros desaparecidos y encuentros con lo sobrenatural a bordo de ese tren. Algunos decían que era un lugar de tránsito para los espíritus atormentados que buscaban venganza, mientras que otros afirmaban que estaba maldito por una fuerza oscura que se alimentaba de la energía de los vivos. Me di cuenta de que mi encuentro con lo desconocido en el tren no había sido una coincidencia. Algo había despertado dentro de mí durante ese viaje, algo que ahora me perseguía como una sombra en la noche.
Desde entonces, he vivido con el conocimiento de que hay cosas más allá de nuestra comprensión, cosas que acechan en las sombras y esperan el momento adecuado para revelarse. Ya no duermo por las noches, temeroso de lo que podría encontrarme en mis sueños, y sé que nunca volveré a ser el mismo después de ese maldito viaje en tren. ¿Qué te pareció este relato? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal, para que estés al tanto de todos los relatos que tengo para ti. Nos vemos pronto.